Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de analítica conversacional. Espero que les sea de mucha utilidad y que les resulte muy interesante. Mi nombre es Roberto Bustamante, soy socio director de Business Insights, firma dedicada a la analítica de datos, y es por ello que nos interesa mucho compartir con ustedes este tipo de novedades y tendencias en temas de analítica que los ayuden a ustedes, nuestros clientes o potenciales clientes, a decidir mejor apoyados en los datos. Si bien el concepto de Business Intelligence tiene ya prácticamente 60 años en su primera definición, y quizás desde los años 90 con la definición que actualmente sigue imperando, que es que son los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones a través de los datos. La verdad es que en los últimos 25 o 30 años hemos visto transformaciones realmente bastante aceleradas en temas de analítica, pasando por una primera generación de Business Intelligence muy centralizada en las áreas de IT, complicada de implementar, con un largo tiempo desde que se empezaba a desarrollar hasta que empezaba a generar o daba resultados en los negocios a un costo muy elevado, ciertamente, pasando por una segunda generación más apoyada ya en la nube, en aspectos de Big Data quizás todavía un poco incipientes, continuando con una tercera generación ya mucho más actual, en donde la colaboración, el trabajo en equipo, la visualización atractiva, sobre todo, la democratización o intento de democratización de los datos y la movilidad son los focos principales de la analítica de datos. Y es en esta tercera generación donde se popularizaron plataformas muy visuales, de mucha agilidad, que en la actualidad siguen siendo, acorde a Gartner, pues las líderes en temas de analítica de datos. Pues bien, la verdad es que ya estamos en la actualidad en una cuarta generación mucho más enfocada a desarrollar analíticos avanzados, a la incorporación de tecnologías como Machine Learning o inteligencia artificial, el análisis en tiempo real y una amplísima diversidad de fuentes de datos para tomar datos desde muy estructurados, en bases de datos relacionales, hasta semi o no estructurados que pueden provenir de cualquier parte, de Internet, de redes sociales, de dispositivos IoT, la inclusión de data lakes, el uso ya más serio y continuado del Big Data, en fin. Todo esto nos lleva a que ya no basta con una visualización atractiva de indicadores descriptivos, se vuelve mucho más imperiosa la necesidad de integrar todas las etapas de los datos en una misma solución, es decir, adquirir los datos donde sean, como estén y cuando se necesiten, analizarlos eficientemente, correlacionarlos con nuestros procesos de negocios, y a partir de ahí decidir mejor apoyados en los datos. Y ya no solo en los negocios, basta ver la situación actual de la pandemia, este último año y fracción, en donde a través de analíticos y de datos queremos entender todos de mejor manera la situación de nuestra sociedad, de nuestro país y hasta de la humanidad. Es por ello que recientemente Click anunció o definió un concepto de inteligencia activa, que es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. No es otra cosa sino la intención de integrar en una sola solución todos los aspectos del proceso y del ciclo de los datos, desde que son datos brutos, con la capacidad de liberarlos, es decir, encontrarlos donde sean, como estén y en el momento en el que se necesiten. Después, encontrarlos efectivamente para posteriormente utilizarlos mediante herramientas de integración de datos capaces de transformar, capaces de catalogar bien los datos, de limpiarlos y de ponerlos a nuestra disposición. Un tercer momento de comprender los datos, que a lo mejor es con lo que podemos estar más familiarizados, es decir, con todos los analíticos que tienen pues ya un aspecto visual significativo, que ya no se reducen a meras tablas o reportes. Y bueno, eso es lo que ofrece el Data Analytics. Y un último concepto que es accionarlos,
Esta parte es sumamente importante puntualizarla porque tiene que ver ya no tanto con las herramientas y los sistemas, sino con la capacidad de entender los datos. A eso nos referimos con data literacy, que es lo necesario para que en nuestra organización o en el entorno en el que estemos hablando, accionemos los datos porque los entendemos, porque hablamos ese idioma de datos y obviamente pues eso nos lleva a una acción apoyada en los datos y que nos lleve realmente a tomar una decisión. Bueno, y sobre todo esto, el mayor reto de todos es ofrecer todo lo anterior a todos aquellos a los que les sirve la información en cualquier presentación y para cualquier dispositivo y con capacidades aumentadas, por ejemplo, para predecir, para proyectar escenarios y más aún de forma natural, prácticamente sin código. Ya el drag and drop nos acerca a esta facilidad de uso, pero la verdad es que empieza a no ser suficiente. Ahora lo que la gente espera es que cuando preguntemos, el BI nos responda y nos importe poco cómo lo haga, siempre y cuando nos responda bien. Pensemos como en una especie de Alexa de los datos. Ahora, ¿cómo hacemos eso en nuestro negocio? Bueno, esa es la razón por la que los invitamos el día de hoy. Nuevamente les agradezco su participación en este evento y los dejo con Francisco Valle, nuestro especialista en la materia. Adelante, Paco. Muchas gracias, Roberto. Y sí, continuando un poco con la introducción que nos hizo Roberto Bustamante, vamos a hablar un poco de inteligencia activa. Ahorita vamos a tener durante la presentación una pequeña pausa, entonces aquí dentro de la sesión vamos a activar en este momento las preguntas y respuestas, nada más con que nos compartan su nombre, la empresa de la que nos acompañan, y su pregunta en un pequeño lapso que vamos a tener ahorita previo a la demo, podemos responder algunas de sus preguntas y al final también, ya después de la demo, tendremos una sesión un poco más prolongada. Entonces, viendo un poco los círculos las etapas, ¿no?, de los datos para una inteligencia activa, Qlik, a través de adquisiciones y mejorar el mismo producto que ya conocíamos de QlikSense, y además un poco de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías. Entonces tenemos ya para la parte de la liberación de los datos y de encontrarlos, tenemos todo este nuevo portafolio de productos que es todo el Qlik Data Integration, en el cual pues, las fuentes de datos van a seguir residiendo en donde cada uno de ustedes las tenga, ya sea en bases de datos relacionales, en Data Warehouse, Data Lakes a lo mejor todavía no, pero en un futuro ya cuando se integre algún proceso con IoT, el SAP, ¿no?, que Qlik ha ido muy de la mano con SAP a lo largo de todo este proceso de maduración de la herramienta, todas las herramientas SaaS y hasta incluso archivos planos, ¿no?, que podemos encontrar en algún sitio web o que se manejan directamente como parte de la organización. Entonces, toda esta parte de integrar esos datos, ya sea de todo esto hacia un data lake, si se dan cuenta, esta es bidireccional, o sea, puede jalar información, mezclarla, refinarla y llegar a un punto en el que ya estén los datos en una estructura como se desea empresarialmente, y toda esta parte se puede automatizar. Se tiene una tecnología de cambios que puede estar detectando directamente en los logs de los sistemas transaccionales qué es lo que va cambiando en los datos, y sin necesidad de hacer esas cargas que se hacían originalmente para todo el proceso de ETL, ¿no?, que se hacían a las 3 de la mañana para que se cargue toda la información a un warehouse, ¿no?, sino que esto ya lo puede estar integrando esos datos a un data warehouse o a un data lake, mismo que posteriormente ya lo podemos catalogar a través del Qlik Catalog. Aquí ya podemos preparar datos a manera de, como un carrito de compras, poder ir seleccionando qué fuentes de datos necesitamos incluir para visualizarlos a lo mejor en un tablero o sacar algún reporte, publicarlos y posteriormente llegar a la parte que pues ya muchos conocen, algunos todavía a lo mejor no tan profundamente, pero que son las herramientas de BI, ¿no?, que es el Qlik Data Analytics, que para esto pues tenemos QlikSense,
con todo el self-service que ya es muy conocido, con drag and drop, un usuario con no tantos conocimientos técnicos puede ir creando sus propias visualizaciones. Se puede embeber estos analíticos en otras páginas, con tu CRM o algo que complemente alguna otra aplicación o algún sitio de la intranet con gráficos generados directamente en la herramienta, sin perder lo que comentaba Roberto, de la primera generación del Business Intelligence, que eran los analíticos guiados, ¿no? Tú puedes seguir construyendo tableros para que alguien únicamente entre y los navegue a través de que le cuentes una historia, a través de ir de lo más general a lo particular. Incluir también ya algo muy, muy común es los analíticos, llevarlos a todos lados, tenerlos en una aplicación de tu teléfono móvil, así como tienes la del banco, las redes sociales. También tener ya toda la información empresarial que tienes consolidada a través de este tipo de herramientas, pues llevarla también a reuniones o tenerla siempre contigo en tu celular, en algún otro dispositivo como una tableta, ¿no? Y algo en lo que nos vamos a enfocar ahorita es en esta parte de Conversational Analytics. Vamos a entrar un poco más a detalle, además de igual tener los reportes y alertas que se generen de todo lo que los analíticos que vamos generando. Entonces, justamente Qlik utilizó el motor asociativo que de hecho está patentado. Es un motor que trabaja en memoria, y lo cual hace que todos los elementos que estén dentro de un tablero están asociados, y esto permite no perder de vista todos aquellos elementos de análisis que pueden aportar a cierta métrica, a cierto KPI que se está midiendo. Entonces, sobre este motor asociativo se añadió el motor cognitivo. ¿Esto qué hace? Para Qlik AI no solo es inteligencia artificial, sino que es inteligencia aumentada. Esto que realmente es el procesamiento que ya se tiene con todos los algoritmos de machine learning que se han ido añadiendo aquí al motor cognitivo. Pero eso, o sea, la idea de Qlik es que no se quede simplemente en la máquina. Al final, como toda herramienta de inteligencia, pues, está orientada a la toma de decisiones. Entonces, el resultado del poder de la máquina con el humano, ese es lo que llamamos inteligencia aumentada, que al final pues, es lo que puede llegar a hacer la diferencia cuando se utiliza este tipo de herramientas ya en el negocio, ¿no? No es simplemente la inteligencia artificial, sino que provoca acciones. Y justo dentro de este contexto está el InsightBot, una nueva herramienta que se adaptó al portafolio de Qlik. Y aquí pues, justamente es para esta parte de analítica conversacional. Básicamente, que es hacer preguntas, vamos a poder obtener conocimientos. Esos conocimientos nos llevarán a tomar una decisión, pero todo va a ser usando el lenguaje natural. Es decir, a través de una interfaz de mensajería instantánea, nosotros podemos ir viendo que hoy en día el 90% de la comunicación que tenemos es vía mensajes, ¿no? Ya sea el chat con la herramienta institucional que se usa dentro de la empresa, y las famosas de WhatsApp, el Messenger de Facebook, los mensajes de cualquier otra aplicación, Telegram, ¿no?, que ha surgido. Entonces, la idea es que justamente para que los usuarios no tengan que tener un conocimiento como más técnico o saber a dónde tienen que entrar a lo mejor al consultar un tablero, pues aquí la ventaja es que pueden utilizar las expresiones que usan en su día a día, se pueden ir configurando, ya lo veremos más adelante, para comunicarte con esta herramienta, en este caso con Qlik Sense, que está por acá abajo, para que me ofrezca un poco más de conocimientos sobre los datos que ya están trabajados por alguien, o a lo mejor por mí o por alguien más, ¿no? Pero ya sobre un modelo de datos construido. Está sobre la API de Qlik Sense, la cual es libre, entonces igual ya en un futuro alguien que se meta un poco más a un desarrollador, programador,
podría incluso interactuar con este bot a través de la API. Es una API abierta, ¿no? La de Qlik. Y utilizar pues, ese mismo motor, el cognitivo y el asociativo. Esta parte funciona por el momento con Qlik Sense. Y esto realmente es un diferenciador, porque productos que te contesten o que tengan algún procesamiento de lenguaje natural, sí pueden haber muchos productos standalone, pero te limitan ese data discovery que te ofrece Qlik. O sea, el Insight Bot, al estar conectado a Qlik Sense, tiene ese adicional de que te va a ofrecer un valor agregado con toda la experiencia visual que no vas a perder que ya tenías de Qlik Sense, ¿no? Ya sean que te genere gráficos comparativos entre dos métricas, tendencias e incluso predicciones. Y además, bueno, va a permitir para todas las herramientas que ya tienen esta funcionalidad de voz a texto, que está totalmente integrada, ¿no? Entonces, podrías incluso utilizar el micrófono de tu computadora sin necesidad de escribir. Entonces, ese es un panorama general de la aplicación. Y adicionalmente, quisimos aquí colocar, se integra con Slack, con Teams y con Skype. Por el momento, esas son las 3 plataformas con las que podría integrarse el mismo Insight Bot. Y una pequeña cita aquí, justamente hablando un poco del data literacy que comentaba Roberto al inicio. Pues ya, de acuerdo a Gartner, en su análisis del cuadrante mágico de las herramientas, pues ya en el futuro el 50% de los queries analíticos van a tener que ser generados a través de una búsqueda o procesamiento del lenguaje natural o de la voz, ¿no? Y deberían de ser generadas automáticamente. Entonces, un poco redondeando los beneficios que puede tener el Insight Bot, además de que es intuitivo, es muy fácil preguntarle, te lo vamos a revisar. Va a reducirnos el tiempo para obtener estos conocimientos que probablemente a lo mejor a un usuario con poca experiencia le costarían un poco más. Y sobre todo va a mejorar la adopción de todas las herramientas de BI. Muchas veces puede ser que algún usuario diga que es demasiado técnico, a lo mejor el utilizar cierto tipo de herramientas. Entonces, al tener una herramienta de lenguaje natural conectada al poder que ya tiene la herramienta analítica de Qlik Sense, en este caso, pues puede mejorar mucho esa parte de adopción entre todas las áreas de la empresa que probablemente no quieren indagar un poco más en conocimientos técnicos, ¿no? Y al final, pues esto va a derivar en una comunicación organizacional, pues usando datos, ¿no? Porque todos van a tener un lenguaje más o menos parecido para comunicarse con las herramientas analíticas, y al final esto pues, va a permitir que la misma empresa madure en esa formación de todos para comunicarse usando correctamente los datos. Previo a la demo, que voy a aplicar aquí ahorita al Insight Advisor, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para algunas preguntas. Sí, pregunta Elizabeth, gracias Elizabeth por tu pregunta. ¿Es compatible con QlikView? Ok, no, por el momento no, y no se tiene ahorita en los planes de integrarlo. Realmente, como les comentaba, está construido sobre la API de Qlik Sense, entonces ahorita está diseñado únicamente para trabajar con Qlik Sense. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿funciona con cualquier lenguaje? Está en el path de desarrollo, ahorita solo se puede usando el lenguaje inglés. Perfecto. No sé si hay otra pregunta. Hasta ahorita esas son las que tengo aquí en preguntas y respuestas. Perfecto. Pues igual nos procedemos a la demo y si se van juntando más preguntas hacia el final de la sesión ya las tomamos más a detalle. Entonces vamos a ir aquí a nuestro Insight Advisor. Aquí recordándoles que se inscriban al evento de Qlik del 10 al 12 de mayo.
Y me voy a loguear a través de mi cuenta de Qlik a mi ambiente SaaS. Aquí yo únicamente he subido algunas fuentes de datos, unos Exceles, tengo una aplicación por ahí. Y de hecho, este es el botón para acceder a nuestro Insight Bot, ¿no? Al chat con el que me voy a comunicar con el bot. En este caso, vamos a tener un panel de apps, medidas, dimensiones y ayuda. Por el momento, como no tengo ninguna aplicación, si yo le doy apps, me dice que no se generaron, no tengo apps disponibles. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente desde aquí crear una nueva aplicación. Vamos a poner demo 29 de abril. Vamos a poner aquí para que todos la vean. Aquí vamos a estar creando una aplicación ClickSense utilizando el motor que ya conocemos, o si no lo conocen, pues es un motor asociativo, entonces trabaja en memoria y ahorita voy a agregarle mis datos. Aquí yo podría conectarle a cualquiera de estas fuentes, algo de Big Data o algo, no sé, subirlo hasta un archivo de Dropbox, utilizar JDBC, por acá está SAP, ¿no? Un BW, SAP HANA, por ejemplo. Entonces yo podría irme aquí pero en este caso voy a ir a mis data files y voy a agregar desde un Excel que tenía por aquí ya cargado previamente, en el cual tengo un archivo de órdenes. Dentro del mismo archivo hay una hoja donde vienen todas mis devoluciones. Y por último tengo las personas gerentes de cada una de las regiones. Lo que voy a estar haciendo ahorita es hacer una carga previa de los datos. Los está revisando como para ver el tipo de datos que le estoy cargando, justamente para ofrecerme algo. Ahorita lo vamos a ver. Me va a ofrecer dentro del análisis de los datos, sin yo tener a lo mejor mucho conocimiento técnico sobre cómo funciona un modelo. Aquí lo que me va a agregar, y también por el tamaño de la burbuja, vamos a ver cuántos datos traen. En este caso, order, pues es mi tabla más grande. Luego traigo las devoluciones y las personas. Yo aquí puedo previsualizar cómo me sugiere Qlik que asocie, como les comentaba, para desatar ese poder asociativo, pues tenemos que primero vincular las fuentes de datos que colocamos, que podrían venir de diferentes fuentes. En este caso yo veo que utilizó el campo de región en órdenes y también en personas. Y para devoluciones utilizó el order ID. Entonces, si estoy de acuerdo, le doy aquí en donde dice apply. Y vamos a cargar mis datos para empezar a analizarlos. Ahorita lo que está haciendo la aplicación es ya subirlos a un modelo de datos como tal, o sea, desde los archivos, fuentes, o bueno, desde las diferentes fuentes que yo le metiera, los está colocando ya en un modelo que yo pueda trabajar en la herramienta. Aquí yo podría empezar directamente a crear gráficos o incluso a hacer algunas preguntas adicionales a los datos, como para ver qué pueden traer. Pero ahorita, para no sesgar la información que vamos a ver, lo voy a dejar así únicamente con el modelo de datos creado. Lo único que tengo que hacer aquí es irme aquí y habilitarlo para que yo lo pueda utilizar en el Insights for Chatting Hub. Y me voy a regresar a mi inicio. Entonces ahora sí, si yo estoy en mi página de inicio, bueno, en la que estoy, ahora sí voy aquí a mi Insight Advisor. Y ahora si le doy apps, ahora sí ya tenemos una aplicación, que es la de demo 29 de abril, a la que yo le podría hacer alguna pregunta, ¿no? Si yo no conozco qué fue lo que hay, simplemente la puedo seleccionar. Y aquí automáticamente, por el tipo de datos que yo le ingresé a la aplicación, me encontró algunos numéricos, entonces me sugiere algunas medidas, en este caso el descuento, a lo mejor una utilidad bruta en este caso, la cantidad, las ventas y el costo de envío, ¿no? Yo puedo empezar a explorar, a lo mejor me interesa saber ventas. Entonces ya automáticamente me contesta de total sales is, y ya por aquí tengo el 12.64 millones, ¿no?
Yo podría, de hecho aquí me pone algunas sugerencias, pero si yo sé que a lo mejor tengo algún campo por el cual me interesa analizar, en este caso, no sé, por ejemplo, está ¿no? Country. Entonces le puedo preguntar directamente, show me sales by country. Entonces, automáticamente lo que me va a devolver en este caso, analizó que el país es un dato geográfico. Entonces, la mejor forma en que se le ocurrió presentármelo, pues en este caso fue en un mapa, ¿no? Ya me pone las ventas en color más oscuro para el país en el que, en este caso, es Estados Unidos, y va degradando ese color azul hasta el país más bajo, ¿no? Aquí tenemos el total sales, que son los 12 millones que me mostró al principio, y me pone aquí el país con mayores ventas fue Estados Unidos, que representa un 18.2% del total, ¿no? Podría preguntarle incluso con la voz, voy a habilitar tanto el micrófono. Entonces a lo mejor le podemos poner show me sales for last year. Entonces aquí como les comentaba, ya está utilizando, en este caso yo estoy accediendo a través de Chrome. Entonces puedo utilizar ya el micrófono o sea, aprovechando la tecnología que ya hizo en este caso Google. Puedo utilizar esa misma voz a texto para que ni siquiera tenga que escribir aquí directamente, ¿no? Entonces tenemos las ventas para el año pasado. Automáticamente aquí le aplicó un filtro, entonces dice del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Entonces, y ya me generó aquí algún gráfico, ¿no? Digo, igual me sugiere algunos otros análisis, o le podría preguntar incluso, no sé, en este caso, top 10 by subcategory, que era un campo que vi por allá arriba. Entonces, como aquí nada más para puntualizar, cuando yo le puse top 10, la herramienta tiene esto que se llama contexto. Entonces, como sabía que estábamos hablando de ventas, y yo le pongo top 10 by subcategory, entonces aprovechó el contexto que ya traíamos, no le tuve que decir, muéstrame las ventas, el top 10, pero por subcategoría. Simplemente yo aquí le puse top 10 by subcategory, y me detectó que estábamos hablando de ventas, ¿no? O sea, si yo lo quisiera a lo mejor de otra medida, pues nada más le tendría que indicar pues, que lo quiero por, no sé, por descuentos o por alguna otra medida, pero pues, es un poco de estos algoritmos que van procesando el lenguaje, pues en este caso va aprendiendo que ahorita estábamos en un contexto de hablar de las ventas, ¿no? E incluso podría ya un análisis un poquito más a detalle. Podría decirle que me mostrara las ventas, a lo mejor by customer. Y a lo mejor aquí me interesa ver donde que hayan tenido una utilidad, a lo mejor mayor a greater than, vamos a poner 6,000. Entonces aquí lo que nos va a generar es igual un pequeño análisis. Probablemente el chart que lo encontró, el más óptimo para mostrar la información es un gráfico de barras. Y aquí nada más comentarles, cuando yo le puse by customer, asumió que era el customer ID. Digo, y aparte, sí, me filtró aquí únicamente de las ventas que hayan tenido una utilidad mayor a 6,000. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor yo sé que en este modelo de datos que integré a mi aplicación, pues, cualquiera de mis compañeros de trabajo, de la organización, o incluso con quien quiera compartir este tablero, cuando hablen de customer, no van a referirse al customer ID, probablemente van a referirse al nombre. Entonces, lo que podemos hacer ahí es directamente en la aplicación. Vamos a regresar a la misma aplicación que acabo de crear, en la que además de preparar los datos como veíamos con esas burbujas, también podemos, se adicionó esta parte en la preparación de los datos que se llama vocabulary.
Entonces, no solamente voy a preparar, o sea, agregarle datos, sino que también puedo hacer que interactúe a lo mejor con términos, por ejemplo, client, o sea, que va a ser algún término por el que sé que se podrían referir a mi cliente y a lo mejor customer, ¿no? Y le digo aquí que cuando alguien diga client o customer, se refiere a customer name. Y únicamente lo que voy a hacer ahorita es irme aquí a recargar la aplicación para que pase ese cambio. Yo puedo ir creando ese vocabulario. De hecho, ese sí podrían incluso utilizar términos en español. Digo, la desventaja es que cuando se comuniquen con el Insight Bot van a tener que hablar show me ventas, buy, cliente, ¿no? Es el único tema, pero incluso pueden crear vocabularios en otros idiomas, ¿no? Entonces, si me regreso aquí tanto a mi Insight Advisor y le voy a volver a preguntar lo mismo. Igual tengo esta app, le voy a preguntar, ¿no? Show me sales by customer where profit is greater than 6,000. Entonces, en este caso, como ya le dije que customer es, cuando yo diga customer o client, en este caso, me refiero al customer name. Entonces, ahora sí ya me mostró, en este caso, que de los que me compran más y me generan mayor utilidad, pues está Tom Ashbrook, ¿no? Entonces ya incluso hasta le podría decir, pues vamos a marcarle para agradecerle por ser un cliente tan redituable para la empresa. Vamos a ponerle phone number for Tom Ashbrook. Y ya podría incluso llegar a este análisis o hasta preguntarle de este mismo cliente qué me ha comprado. Aquí tenemos su teléfono, ¿no? Y ya pueda llegar a hacer un análisis un poquito más a detalle, preguntándole o a lo mejor ya que vi que Tom Ashbrook está aquí en ventas, vamos a ver cómo está a lo mejor en dinero. Podríamos ponerle aquí show me profit versus sales. Y aquí me pone el profit contra las ventas y me pone aquí si quiero ver una correlación. En este caso vamos a ponerle, muestre esa correlación que hay entre ambos. Hace ahí algún cálculo y podríamos ponerle como el by client, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando ya le digo las ventas contra la utilidad, pero por cliente, aquí nos aparece el famoso Tom Ashbrook, pero vemos que no, o sea, a pesar de, como hizo una correlación entre dos variables, pues me lo puso automáticamente en un gráfico de dispersión. Aquí tenemos a Tom Ashbrook, que está por acá, pero habrán otros clientes que generan mayor utilidad, aunque él fue de los que más generó, ¿no? En este caso, ventas. Digo, yéndonos un poquito más a lo que les comentaba de aprender un poco más de la herramienta a través del bot. Por ejemplo, un campo que veíamos que vi aquí en dimensiones es este, ¿no? Que hay devoluciones. Yo al principio añadí una fuente que dice de las órdenes, cuántas ya están devueltas. Entonces podría preguntarle, how many orders were returned is yes. Entonces me dice, hay 1170 órdenes que te las devolvieron. Podríamos aquí incluso ver qué me sugiere. Dice, pues puede ser por persona, para ver a qué vendedor se lo regresaron, o verlo en las fechas de envío, o por su categoría, o a lo mejor ¿no? Aunque me interesa por persona y por modo de envío.
Y aquí es la parte visual que les comentaba. No nos vamos a quedar únicamente en el Insight Advisor chat, o sea, en platicando con el bot, sino que yo le puedo dar aquí directamente, vamos a explorar esto, y me va a abrir la aplicación de ClickSense, que es lo que les comentaba. Yo puedo hacer mi data discovery, pero partiendo de una comunicación inicial que tuve con la herramienta, que ya yo le dije algo que me interesa analizar, ¿no? Que en este caso me repite la pregunta que le hice, pero ya dentro de la aplicación, y aquí ya me va a liberar cualquier cantidad de gráficos que encuentre directamente con la pregunta que le estábamos haciendo, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene un filtro aplicado, que es donde el return sea yes. Y, por ejemplo, aquí está el gráfico que me interesaba. Entonces, a lo mejor yo le puedo decir, añádemelo a una hoja de visualización porque voy a hacer un tablero. Y que me lo agregue aquí vamos a my new sheet, a mi nueva hoja que me acaba de crear. Y esto ya tiene la facilidad de ClickSense. Yo puedo meter a editarlo, a lo mejor, no sé, cambiarle los colores o no sé, por ejemplo, a lo mejor me interesaba nada más por ship mode, a lo mejor ya no por persona. Esto lo puedo ver nada más por cada uno de los modos de envío y o sea, a lo mejor a mí me interesa analizarlo en un gráfico de pastel. Entonces ya tenemos aquí cuándo fue de mis devoluciones, cuántas fueron por envío estándar, cuántos de envíos del mismo día, de segunda clase y de primera clase, ¿no? Algo que les quería mostrar es muchas veces a algunos usuarios se les vuelve un poco complicado hacer este tipo de análisis, pero ya lo que hizo ahorita el motor cognitivo fue generarme ya esta fórmula. Entonces, yo ya no necesito meterme al código, únicamente ya puedo ir viendo que si quiero contar órdenes, pues hay un count distinct y que hay que ponerle aquí el famoso set análisis, pero ya para este análisis un poquito más a detalle, ya me lo generó automáticamente. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Crearlo como una medida maestra, un elemento que cualquier persona que acceda a este tablero lo va a poder utilizar. Entonces yo puedo ir definiendo este tipo de fórmulas. Aquí yo le voy a poner devoluciones. Y esto lo que nos permite que a partir de algo creado con una fórmula que creó el bot, yo puedo crear aquí directamente un KPI, ¿no? Entonces yo simplemente ya que lo creé, lo arrastro y ya veo el total, ¿no? Estos 1170 que veíamos que nos contestó cuando le preguntamos. Incluso si yo quisiera sacar, por ejemplo, ya un KPI, por ejemplo, qué porcentaje es, a lo mejor ya nada más de aquí en vez de devoluciones, nada más lo que hago es quitarle esto, que no quiero que sean un return yes, que me muestre todas las órdenes, ¿no? Y a lo mejor a eso ya también puedo crear un elemento que se llame total de órdenes. Y ya si yo quisiera, voy a agregar otro KPI. Si me voy aquí a las fórmulas, yo ya no tengo que redactar toda la fórmula que hizo Click directamente. Bueno, que en este caso que me hizo el bot, sino simplemente yo le digo, quiero mis devoluciones entre el total de órdenes. Entonces, directamente haciendo referencia a las fórmulas que yo acabo de guardar. Y pues ya nada más lo podríamos poner en porcentaje, ¿no? Para que haga más sentido. Y ya yo creé un KPI a través de una fórmula que a lo mejor a mí me interesa a lo mejor lo quiero hasta arriba, ¿no? Y yo ya tengo aquí directamente un KPI en el cual puedo estar utilizando para y compartirlo a lo mejor con otras personas. Yo podría simplemente publicar a lo mejor esto, yo quiero publicar este análisis con mis compañeros del área o con alguien de otra área y decirle, oye, tenemos un 4.68%, ¿no? de evoluciones. Ya determinar si eso es bueno o es malo. E incluso yo aquí directamente en el gráfico le puedo decir, créame una alerta. Se va a llamar mi alerta. Le vamos a poner sobre las devoluciones, que ahorita es 4.68%. Y yo aquí le puedo poner cuál va a ser mi condición. En este caso le voy a decir, cuando mis devoluciones sean mayores al 5%, que me alerte, ¿no?
Y que podría ser, pues, a lo mejor hasta compartirlo con otros usuarios, ¿no? Vamos a decirle, a mí me interesa que Roberto conozca también cuando nuestras devoluciones se excedan del 5%. Entonces ya también le compartí a Roberto mis alertas, ¿no? Que se quedan ahí programadas. Si en algún momento la fuente de información cambia y entran 15 devoluciones más y ya esto se vuelve el 5.1 o bueno, el número que se exceda el 5%, nos va a avisar a Roberto y a mí, que en este caso pues tenemos un KPI que está excediendo un umbral que se definió en un momento, ¿no? Y pues hasta aquí llegaríamos con la demo. Me voy a regresar a la presentación para revisar si hubiera alguna pregunta. No sé aquí si tengamos algunas que hayan llegado, María. Sí, hay una. ¿Puede realizar un forecast de ventas? Sí, actualmente para el forecast se han incluido algunas herramientas, algunos algoritmos y fórmulas de estadísticas muy básicas, que es la regresión lineal. Y a lo mejor ya para hacer clusters, por ejemplo, utiliza el algoritmo K-means, ¿no? Que ya es un algoritmo un poco más sofisticado para análisis estadístico. No está todavía conectado. O sea, ya en el tablero sí se podría. A lo mejor si tuvieras algún objeto creado que esté conectado a R o a Python, se podría incluir, pero el puro bot sí podría utilizar este tipo de regresiones y funciones, ¿no? No sé si tengamos por ahí alguna otra. Sí. Nos preguntan, ¿avisa por qué es usuario de Click o envía correo a esa persona? Aquí te va a notificar directamente como si fuera perdón, valga la redundancia, aquí con la campanita. O sea, te estaría notificando. Si tuvieras la aplicación instalada en tu teléfono, igual puedes habilitar esas notificaciones para que te lo avisen en ese momento. Sí, la cosa es, entiendo yo que si le puedes avisar a alguien que no es usuario de Click, o sea, un correo. No, ahí sí sería más la solución de Imprinting, que también es un producto Click que se podría conectar. No sé si haya por ahí alguna otra. Me parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues agradecerles a todos su participación, Paco, agradecerte a ti la presentación también. Y bueno, pues simplemente a modo de cierre, esta es una de las... Perdón, hay una pregunta más. Bien, adelante. ¿La cuestión del bot está ligada a los licenciamientos o es como de adquisición única para X número de licencias? O sea, en cuanto al licenciamiento, ahí sí habría que checar caso por caso para ver si está incluido o si no, ver si se puede solicitar. Pero lo que se tiene con el bot es que está habilitado para los que tengan acceso a ClickSense, o sea, ya sea vía algún usuario professional analyzer, pero que tengan acceso y que tengan acceso al tablero, justamente para no tener problemas de permisos. Sí, aquí justamente yo creo que analizaremos el caso particular del licenciamiento de ustedes, Isaac, para darte a conocer si está ya incluido dentro del tipo de licenciamiento que tienen, ¿no? Ya particularmente te contestamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Les decía yo que este es un tema que nos pareció importante compartir con ustedes, pero dentro de todas las soluciones de esta cuarta generación, digamos, de analítica de datos, hay muchísimas cosas que pueden
colaborar para tener un conjunto integrado de herramientas que nos ayuden a decidir mejor basados en los datos. Es un poco el objetivo que queremos compartir con ustedes. Muchos de ustedes ya están en ello con productos de Qlik o de otros, o de otras marcas, pero sí es importante ir de la mano de esta ola de utilización de los datos, que la verdad creo yo que viene arrastrándose de muchos años para acá y llegó para quedarse. Los datos son fundamentales para conducir mejor nuestros negocios y nuestro entorno. Entonces, les agradecemos su participación. Estamos a sus órdenes para tener un contacto personal a partir de esta sesión para este y otros temas. Muchas gracias. Y un último comentario antes de cerrar la sesión. Para poder compartirles este webinar, les pediríamos por favor que nos compartieran su correo electrónico aquí mismo en el chat, o nos pueden enviar un correo al areli.valdez@vis-in.mx, que es el que se ve ahorita en la pantalla. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Mariana.